Qué bueno que nos acompañan mis queridos amigos en una emisión más de su programa de Pasta Dura. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, quien les agradece su preferencia. Y ya sabe que en este espacio buscamos que usted tenga un momento agradable que se incentive el pensamiento, porque aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Y déjeme decirle que el día de hoy tengo un muy querido amigo, un doctor, un maestro de vida, que no solamente departimos el, para mí, honroso placer de ser su amigo, sino además a quien le he aprendido horrores. Y con esto me refiero al querido doctor Carlos Fregoso Genís, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, bienvenido a este espacio. Maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias por la Nada invitación. de maestro, soy Samuel, doctor, y así nos platicamos nosotros. Pero eres maestro, eso no te quita la Bueno. maestría. Pues a ver, el doctor Carlos Fregoso Genís, pues no solamente es un reconocido académico, es un historiador de renombre, pero además es un hombre apasionado del conocimiento y particularmente de las humanidades. Doctor, ¿dónde surge este gusto por las humanidades? Mira, pues vamos a trasladar a épocas muy remotas para ti, que eres muy joven, pero en la Facultad de Filosofía y Letras, de allá después de los turbulentos años del 68. Ajá. Yo tuve el gusto de ingresar en el 69. Estaba todavía Caliente el asunto. Pero terrible, y las consecuencias aquí fueron terribles. Y tuve unos extraordinarios maestros. El maestro Francisco Ayllón Sester, también de feliz memoria. Claro. Don Adalberto Navarro Sánchez. En fin, una serie de hombres extraordinarios por su cultura, pero sobre todo por ese afán de forjar nuevas generaciones de historiadores, de literatos, de filósofos, Pedro Quevedo. En fin, estos hombres creo yo que nos marcaron a toda esa generación para que tuviésemos una visión más amplia sobre nuestro entorno, sobre todo en nuestro territorio, en nuestro espacio local. ¿Fueron hombres generosos como maestros? Extraordinariamente generosos. No se detenían en nada por ayudar a sus alumnos. Y desde luego las convocatorias que nos hacían para participar con ellos, junto con ellos, ¿Ah, sí? fue constante. O sea que sí había una complicidad. Pero completa. Y desde luego que esta generación de académicos, de maestros, eran extraordinarios intelectuales. De primerísimo orden. De primerísimo nivel. Y que desde luego la característica que los etiquetaba, su sencillez. ¿Eran afables? ¿Eran fácil el trato? Completo. No sé si tú llegaste a conocer a don Jorge Munguía. Sí, claro, el Nahuatlato, claro. Extraordinario. Pero era de una seriedad Tremenda. Yo hago el símil que de varios grandes hombres que tuve el honor de conocer, que se caracterizaban por su sencillez y por su sentido del humor. Sí, estoy de acuerdo, doctor. El maestro Jorge Munguía, magnífico en todo sentido, de una seriedad increíble, pero ya en confianza, un humor extraordinario y despedazaba a sus amigos, y no tenía enemigos, pero a sus amigos sí. No, yo siempre pensé que si llegó a tener algún enemigo, realmente era un fan confundido. Yo creo, totalmente de acuerdo. Sí, porque aparte era un hombre afable, un hombre muy serio, como lo dice usted, pero también con un sentido del humor que a veces era corrosivo, también hay que decirlo. Pero completamente, pero es increíble, de un humor y sobre todo de una chispa que contagiaba. Sí, sin duda, doctor. Sin duda. Y tú dices, ¿cómo es posible que este hombre tan serio, tan sabio, con ese rostro de piedra, pero completo, tenga estas puntadas fantásticas? Oiga, doctor, por ejemplo, cuando usted estaba en esta formación, ¿qué autores de alguna manera lo han marcado o qué libros para usted fueron fundamentales para decidir este rumbo de vida? Mira, uno de los autores que tuve el gusto de conocer y convivir, don Luis González y González. ¿Ah, sí? Sí, un ser extraordinario y un sabio
en el campo de la historiografía mexicana. Sí, claro que sí, Pueblo en Vilo, claro. Desde luego que marca toda una época y una escuela, sobre todo. Sí, en el campo de la arqueología tuve también el gusto de convivir durante varios años con don Román Piñachán. Ah, caray. Uno de los grandes, una figurona. No, extraordinarios. Y un detalle que nos marcó, porque fuimos varios, de sus alumnos de aquí de Guadalajara, sí, nos invitó a tener un trabajo de campo durante un mes en Palenque. Ándele. ¿Y se sacrificó yendo? Pues sí. Pues sí, ¿qué más hacía, doctor? Sí, bueno. Sí, entonces este tipo de figuras tan extraordinarias que desde luego no solo su trato, sino los textos a los cuales nos acercamos, lo remitían. Desde luego que sí. Y de alguna forma, con este contacto con estas figuronas de primer orden, sin duda alguna, influyeron también en su forma de ser como maestro, mi querido doctor. Sí, porque eran maestros con mayúscula. Así. Era una vocación que se sentía, que desde luego se manifestaba en todo momento. Un día me platicó, doctor, usted que en estas pláticas con estos maestros que fueron sus amigos, muchos de ellos, pues que de alguna forma usted aceptó un reto de un personaje que estaba muy ligado a la Casa de los Perros y sobre todo a la imprenta. Claro. Platícanos esa historia, doctor. Ahí fue don Adalberto Navarro Sánchez, Él culpable. Fue el culpable. Sí. Porque me dijo así muy claramente, porque teníamos un curso propedéutico, donde estábamos aspirantes a letras, a historia, filosofía. Me llamó, dice, a ver, Carlos, letras no. Ahorita te digo que letras no. A ver, en historia, ¿por qué no te entusiasmas en un personaje que a mí me entusiasma, me decía él, pero que no lo han trabajado? A ver, dígame más. Francisco Severo Maldonado. Yo la referencia que tenía, como mucha gente, que fue el director del primer periódico insurgente de América, etcétera, etcétera. Ah, ¿cómo no, maestro? Y tenemos texto, tenemos... Mira, te voy a remitir con don el maestro Cornejo Franco. Uy, el blandito. Él es el director de la Biblioteca Pública del Estado. Te voy a recomendar con él, ve con él, a ver qué te sugiere. Bueno, voy con tu José. A ver, ¿qué traes, muchacho? No, pues traigo este proyecto, ¿qué opina usted? Pues voy a ver si te encuentro algo. Ah, bueno. A ver si hay algo aquí. Ven mañana. ¿Puedes mañana? Sí, cómo no, maestro, aquí estoy. Sí, claro. Ya llegué a la hora que me citó. Yo creo que tenía como unos, no sé, mínimo unos 25 libros y textos. Ahí están. Empiézale. Y claro, eran algunos textos de autores que de una u otra manera habían manejado el autor, pero que me entusiasmó mucho. Y dice, mira, y te voy a regalar esta copia fotostática de un documento de él. Ándele. ¿Qué te parece? No, pues ahí se prendió el asunto. Muy bien. Y tengo que confesar que hasta la fecha todavía sigo investigando algunos aspectos interesantísimos de este autor. ¿Todavía hay más que aportar sobre Francisco Severo? No. Claro que sí. Y lo que a veces me duele, pero al mismo tiempo me entusiasma mucho, que hay autores, un español, dos españoles, y un francés que ya falleció, que trabajaron la obra de Maldonado. O sea, que tuvo mejor, de alguna forma, generó más interés. Sí, claro. Allende de nuestras fronteras. Exactamente. Y claro que con algunos errores que han manejado ellos y que me ha tocado el gusto de señalarles, no fue así. De corregir la plana. De corregir la plana. Pero bueno, son hechos que suceden con todos los que de una u otra manera investigamos.
Severo Maldonado, sin duda alguna, tuvo una figura, un papel importantísimo en el desarrollo del movimiento independentista aquí en Guadalajara, Sí. que va a tener alcances inclusive nacionales e internacionales posteriormente. Claro. ¿Somos ingratos con esos personajes en esta ciudad? De una manera extrema. ¿Sí lo cree, doctor? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Porque, por ejemplo, este autor, que afortunadamente se está revalorando, ojalá, tiene unos alcances extraordinarios. Por eso el interés de algunos autores extranjeros. Independientemente de su obra periodística, que fue muy impactante, pero para mí no es lo más importante del trabajo de Severo Maldonado, sino de sus obras de rescate, de beneficio y de valoración social del pueblo mexicano. O sea que podríamos considerarlo que fue un precursor completamente de la justicia social hasta cierto punto. A tal grado que en este momento, y espero yo tener la oportunidad de exponerlo próximamente, sí, es el precursor. Ahí es donde me falta enlazar, pero de aquí de Jalisco sí, de la defensa de los derechos humanos. ¿Ah, sí? Así. De ese tamaño. Y contexto de él. O sea, no es una historiografía trabajada o en tercera versión, sino directamente de un texto de él. Doctor, vamos a ir a una pausa, si me lo permite, para seguir platicando en torno a Francisco Severo Maldonado con el doctor Carlos Fregoso Genis. No se despegue, enseguida regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el doctor Carlos Fregoso Genis sobre uno de los personajes, no solamente que más le apasionan, sino que creo que más desconocemos también como jaliscienses y evidentemente como mexicanos. Y me refiero a la figura de Francisco Severo Maldonado. Entonces nos decía, doctor, que usted está a punto de hilar de alguna manera como el precursor probablemente de los derechos humanos a don Francisco Severo. Sí. Porque, bueno, me he consultado a quien sabe de esto, constitucionalistas, y no tienen una referencia anterior a los planteamientos de Severo Maldonado. Posiblemente en algunas charlas sí hay algún precursor, pero un documento que ampare esta propuesta no lo he encontrado yo, fuera de Guadalajara. Aquí sí está la de Severo Maldonado. Y es una historia muy interesante del documento original, que lo tengo, porque en mis andanzas con el maestro Ayón, íbamos a los tiraderos de libros, sí, sobre todo los domingos, y una recomendación que me dio: si encuentras algo que te interese, nunca lo manifiestes. ¿Por qué, maestro? No, porque te van a cobrar lo que quieran. Claro. Los muchachos, bueno. En una de esas andanzas, voy viendo un documento todo maltratado en el forro. Lo voy a traer. Como que lo amarraron con mecate por ahí. Lo abrí y era el documento de Maldonado. Ándele. Documento de Maldonado. Le pregunté al librero, después me arrepentí porque dije, ¿cuánto por ¿cuánto? 100 pesos. No, le digo, 100 pesos, no. No, pues ¿de qué se trata? 50, ¿te parece bien? Ándale, pues. Todos son libros. Para papeles viejos. Mira, yo dije, aunque me pidan lo que sea, yo ya lo revendo. Y sí, ese libro es el original, del cual me había dado una copia tanto don Adalberto Navarro Sánchez como don Cornejo. Como el maestro Cornejo. Entonces de ahí tiene ya pues una tesis realmente sólida para demostrar esto. Sí, claro. A ver, una de las cuestiones también que se ha puesto sobre la mesa es que, y lo menciono por una sencilla razón, porque es naturaleza humana. Parece que don
Severo Maldonado era un hombre, pues, en ratos bastante corajudo. Muy corajudo. Hay algunas anécdotas que se cuentan de él, anécdotas finalmente, Claro. que nos muestran su carácter tan explosivo que en una ocasión defendiendo celibato sacerdotal, imagínate nomás, en una reunión de cabildo. Y bueno, en realidad fueron 2 ocasiones, pero una de la defensa del celibato sacerdotal, un tema muy espinoso. Sí, claro. Y otra en los diezmos también, en fin. Al final de la reunión dice, ya me voy de este honorable claustro que es como el arca de Noé. Hijo de su marimba. Animales de toda especie. Y boom, y se salió. Respuesta, exiliado a Jalos. Sí, me queda claro. Sí, y hubo varias de ese tipo que, bueno, era un tipo insoportable. A ver, doctor, pero un tipo tan brillante como lo fue Severo, evidentemente con ese carácter que usted lo ha manejado muy bien a lo largo de las publicaciones que ha hecho, realmente pudo haber tenido una comunicación, ya no digo amistad, con Hidalgo. Yo creo, sinceramente, que Hidalgo lo conocía. Sí, creo. Se conocían, sí. Porque las versiones que tenemos es de que cuando llega Hidalgo a Guadalajara, él se va a presentar y le ofrece Sí, la propuesta. la ¿verdad? propuesta, que no existió. Hay otro maestro como el licenciado Corona Ibarra, que también lo admiró mucho, dice, no, se conocían. Y cuando ya estuvo aquí, lo llamó. Hidalgo llamó a Maldonado y le encargó, no le iba a encargar a cualquiera. Sí, tenía que encargarle a quien le viera zancas de jinete. No, o llegar, oiga, yo le hago ese quién trabajo eres? y tú quién eres. Tendría sentido también. O sea, conocía los antecedentes de Maldonado. Creo yo que coincidieron Hidalgo y Maldonado en algún momento y leyeron algunos textos de libros que entraban de contrabando a ¿Sí esta cree? región. Sí, yo creo que sí. Bueno, es viable. O tuvieron algún amigo en común. Seguramente. Digo, El argumento es muy sólido, doctor, porque no creo, será muy complicado pensar que de la nada un desconocido Severo Maldonado se le apersonara a Hidalgo y le dijera, mira, traigo este proyecto, ¿qué te parece? Sí, empiezas mañana. No. No, creo que no sería muy sólido por parte de Hidalgo, ¿verdad? Claro, También. claro. Y bueno, una situación también es que Severo Maldonado estaba de alguna forma interesado, doctor, con la educación, con la formación. Sí, desde luego. La prueba está que en su proyecto constitucionalista, que son 2, y muchos autores de mucho renombre lo han confundido, estas obras, ya lo platicaré en su momento. Él habla de una condición obligatoria de educación a determinada edad, gratuita, no laica, desde luego, pero sí gratuita, hasta determinada edad, pero sí obligatoria. Eso muy interesante para su época. Sí, claro. Sí, todavía la educación no estaba ni siquiera democratizada, es más, ni siquiera existía un plan fuera, evidentemente, de la iglesia, claro está. Claro. Y bueno, Severo Maldonado, a lo largo también de estas actividades, creo yo que la figura más importante que de él se reconoce es como periodista, finalmente. Sí. ¿Usted cree que esa fama se debe a los tiempos o verdaderamente a lo novedoso de su pluma? Las dos cosas. Las dos cosas, sobre todo el interés político que representaba un órgano de difusión como el periodismo, un periódico. Desde luego que el primero, el Insurgente, fue un órgano de difusión, y he comentado con algunos autores, pongamos nada más el aspecto económico, era carísimo. Sí. Carísimo, Sí. Un ejemplar. Sí. Y desde luego que esto para su época se salía de ciertos cánones porque se vendía, pero de la noche a la mañana, ¡pum!, ya no había ejemplares, por la novedad que significaba lo que externaba, pero sobre todo como instrumento político.
Sí, sin duda alguna. Doctor, ¿y las Cortes de Cádiz tuvieron algo que ver con nuestro personaje? Él fue nombrado, pero no pudo asistir en su momento. ¿Por la edad, por enfermedad, por condiciones todas políticas? las convulsiones políticas que había aquí en México en ese momento. De haber asistido a las Cortes de Cádiz, ¿qué cree que habrá sucedido, doctor? Pues lo corren. Ah, bueno. No, sí causaba admiración, respeto, pero desde luego que su carácter era muy difícil según Era medio agrio entonces. Muy agrio. Y con unas puntadas que, bueno, de loco no lo bajaban. Bueno, finalmente un genio tiene también esos desplantes de vez en cuando, doctor. Usted en una ocasión me platicó que se atribuía que para sofocar el calor que lo aquejaba, llegaba a pelar las sandías como especie de cascos o gorros para que eso le permitiera refrescarse. Bueno, yo creo que la genialidad de Severo Maldonado, pues sin duda alguna también implicaba la resolución de conflictos cotidianos pues, de la manera más sencilla para él en ese momento. Pues claro. Severo Maldonado, doctor, ¿muere en Guadalajara? Sí. Sí, lo que no se sabe, y también ahí el presbítero Tomás de Híjar y yo traemos esa preocupación, ¿dónde está sepultado Maldonado? ¿No está en Mexicalcingo? Creemos que sí, pero no hemos ubicado la... Digo, porque un personaje de ese tamaño, Claro. doctor, en una tumba pues prácticamente desconocida sería un tanto contradictorio, ¿no? Sí. Pero no creas, ya cuando él fallece no tenía el reconocimiento que tuvo en un principio, luego la perdió, la volvió a ganar y finalmente prácticamente muere en el olvido. Qué triste. Muy triste, muy triste. Pero bueno, tenemos esa tarea. Sí, no, sí, definitivamente, doctor. Don Enrique Ibarra Pedrosa también, que ha sido un admirador de este personaje, está siguiendo ciertas pistas en otros documentos muy interesantes. Doctor, por ejemplo, Severo Maldonado llegó a manejar lo que hoy conoceríamos como un banco nacional, el Banco de México. Sí. O sea que digamos que sus alcances eran más hacia la tendencia como economista que como político. Sí, tienes razón en ese sentido, porque, como te digo, es multifacético este autor. Entonces, un banco de avío, por ejemplo. ¿Qué era eso, doctor? El poder tener los recursos financieros, sobre todo en el campo, para poder tener... Para trabajar el campo. Desde luego. Y esto es extraordinario. Claro. Pues nuestra Liga de las Naciones bolivarianas, pues las planteó aquí Maldonado antes que él, aquí en Guadalajara. De avanzada, entonces. De mucha avanzada. Según los autores que manejaron parte de su obra, él conocía en parte, y muchos en parte nada más, y otros planteamientos totalmente desconocidos, pero coincidía totalmente con los planteamientos de autores europeos y norteamericanos. ¿Severo hablaba varios idiomas? Hasta donde yo sé, 4. Inglés, francés, obviamente latín Sí, bueno, y griego. el griego era... Eso ya no cuentan. Sí, claro, era parte de su formación. Italiano y obviamente español. Digo, que hablara inglés es algo interesante, porque un día lo platicábamos, doctor, pues que muchos de los libros prohibidos que llegaban tenían que haber llegado por parte de los Estados Unidos, de alguna forma, por esas fronteras. Sí, desde luego, pero algo que también he comprobado en parte, que el conocimiento de estos autores los conoció, algunos de ellos, Maldonado, por las lecturas que le llegaban de contrabando, por tierra. Claro. Por el norte. Estaba menos vigilado. Menos vigilada, desde luego. Entonces he encontrado textos, por ejemplo, en el norte de Jalisco, en Zacatecas, Sí. de autores que él manejó, que él trabajó. Entonces dije, entonces la conexión... La línea es por esa. aquí viene. Por ahí viene. Doctor, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, pero de una vez quiero aprovechar para pues comprometerlo a que nos siga acompañando para que hagamos un segundo episodio. ¿Cómo lo ve?
porque me gustaría que nos platicara sobre los libros que ha publicado en torno a la figura de Maldonado y en particular sé de uno que parece que los dioses estuvieron operando para que no viera la luz. Exactamente. Entonces, si me lo permite, pues nos gustaría invitarlo, doctor, pero sobre todo agradecerle que nos haya acompañado, No, a al nuestros contrario. amigos que nos están siguiendo, Muchas gracias. a todos nuestros amigos, Enrique, a cámaras, muchas gracias, a nuestra amiga Gaby que nos permite, y recordarle que este espacio es para que usted incentive el pensamiento. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias.